Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alex Rangel del programa Casos, Cosas y Curiosidades de la Lucha Libre. Hoy vamos a hablar de un tema muy bueno, una lucha que se dio de cabelleras entre Sergio Emilio Charles Garduño contra Roberto Gutiérrez Frías el Dandy. Una lucha que empieza por una disputa de campeonatos. El 12 de mayo de 1993, Emilio Charles le arrebata el campeonato mundial medio del Consejo Mundial a el Dandy en Acapulco, Guerrero. Ahí empieza una pequeña disputa y el Dandy empieza a acorralar a Emilio Charles para que le dé la oportunidad por el campeonato. Esto sucede en el 60 aniversario de la implantación de la lucha libre en la Arena Coliseo, un 21 de septiembre de 1993, donde Emilio Charles sale avante y el Dandy no queda conforme. Entonces lo vuelve a acorralar y a los 15 días le vuelve a dar otra vez la oportunidad el 5 de octubre de 1993 en la Arena Coliseo. Esto sucedió de martes, los famosos martes de la Arena Coliseo. Empieza la primera caída, dominando con golpes el Dandy, aplicando una desnucadora. Luego castigo a las piernas y una enredadera. Y ahí termina la primera caída, ganada por el Dandy. Viene la segunda caída, donde Emilio Charles empieza a castigar los hombros al Dandy, y en que los hombros fue su talón de Aquiles, lo va castigando y lo va mermando. Cuando Emilio Charles ya tiene al Dandy en la lona, sube a las cuerdas para aventarse en plancha, pero el Dandy hábilmente se quita y cae estrepitosamente Emilio sobre la lona. Lo que hace el Dandy es cubrirlo y el Güero Rangel contar los 3 segundos. Ahí termina la lucha en 2 caídas al hilo, donde Emilio Charles, con una rabia impresionante, reta por las cabelleras a el Dandy. Pero el reto no se dio sino hasta las 3 semanas, donde martes con martes estuvieron retándose por las cabelleras. La gente de la Arena Coliseo esperaba que ese duelo se diera ahí, pues ahí empezó. Pero los directivos de la empresa optaron que esa lucha se hiciera en la Arena México, el viernes 29 de octubre de 1993. Pues sabían que iba a ser una gran entrada, había mucha expectativa. ¿Por qué? Porque ya había habido un duelo de cabelleras anteriormente, el 28 de julio de 1989, donde ambos, tanto el Dandy como Emilio Charles, terminaron en empate y rapados. Para este encuentro ya el Dandy tenía un poquito más de experiencia en duelos de cabelleras, puesto que la había expuesto 4 veces. 3 veces ganó y solamente la perdió una vez. Y lo curioso es que la perdió con el Satánico, a quien él antes le había ganado 2 veces la cabellera y le ganó la cabellera a la Fiera. Mientras tanto, Emilio Charles no había vuelto a exponer la cabellera hasta ese día y fue con el mismo rival que perdió la cabellera. Pues empiezan las acciones. La primer caída, el Dandy toma la ventaja en el ring, lucha ras de lona, le da unas desnucadoras a Emilio, lo saca a la tarima del ring, donde lo golpea, lo baja, lo trae
a golpes en el poste. Ya mermado Emilio Charles sube al ring tanto Emilio como el Dandy. El Dandy le acomoda certera cachetada que lo avienta hacia las cuerdas. Ahí es donde Emilio Charles aprovecha y da un golpe, una patada al Dandy donde ya está distraído y logra aplicarle una desnucadora y un sentón, dejándolo a la cuenta de 3, y ahí Emilio Charles aprovecha y se lleva la primera caída. La segunda caída fue muy rápida. Emilio Charles empieza dominando, le hace una rana al Dandy, el Dandy rompe y el Dandy empieza a darle de rodillazos en el rostro a Emilio. Ya con un poco mermado Emilio, en un juego de cuerdas, el Dandy aprovecha aplicándole unas tijeras a los brazos, llevándoselo a espaldas planas, donde llegan los 3 conteos, los 3 segundos, y el Dandy empareja la contienda. Para la tercera caída, ambos tuvieron varias oportunidades de ganar en toque de espaldas. Se convirtió en un río de emociones. La gente gritaba, estaba emocionada porque era una lucha de poder a poder. Emilio Charles en la tercera caída saca en una flecha a el Dandy, donde se golpea el hombro y queda lastimado. Para eso el Dandy, ya abajo del ring, con el hombro lastimado, logra intercambiar algunos golpes, suben y el Dandy logra hacerle una cruceta a Emilio, pero rompe con ayuda de las cuerdas. Emilio saca al Dandy del ring y se lanza en tope, donde lo llega a proyectar hasta la segunda fila. Empieza el conteo de los 20 segundos. La gente emocionada porque pensaban que no iba a subir el Dandy, ya estando Emilio arriba. Sube el Dandy y se dan ahí en una forma, digamos, un poco accidental ambos, se logran a dar un antebrazazo y quedan los dos inertes en la lona. Para esto el referee empieza a discutir con la bestia salvaje, que era el second de Emilio, y Oso Negro, que era el second del Dandy, logra poner el Dandy encima de Emilio. El referee Rafael Maya va para contar los 3 segundos, pero Emilio rompe. En ese momento, el Dandy agarra de la truza y avienta hacia afuera del ring a Emilio Charles. Y se avienta un tope por la tercera, pero se pasa un poco, donde ya estando abajo vuelven a intercambiar golpes. Sube Emilio al ring y el Dandy aprovecha y trata de hacerle una enredadera. Pero a la hora de hacerle la enredadera, con el colmillo largo y retorcido que tiene Emilio, logra subir el brazo y faulear al Dandy sin que lo viera el referee. Y así ponerlo espaldas planas. A la cuenta de los 3 segundos, el Dandy pierde su cabellera. La gente emocionada, unos a favor, unos en contra, pero el resultado había sido favorable a Emilio Charles. Como dato curioso, Emilio Charles logró tener la cabellera más cotizada, puesto tardó 12 años con 4 meses para que la volviera a perder, aunque la apostó varias veces con luchadores de
de talla internacional como Miguel Pérez y con otros luchadores. La pierde hasta en diciembre del 2001 con el 1000% Guapo Shocker. Una anécdota que yo tengo con Emilio Charles fue que una vez fui a solicitar elementos a la Arena México para un evento que yo iba a hacer. Era la primera vez que yo iba a ir a la Arena México. Y en eso que voy caminando en la calle, voy cruzando la calle, Emilio Charles venía. Lo reconocí, me acerqué, lo saludé y le dije que si iba a la Arena México, porque yo no sabía dónde era la entrada, pues la Arena México tiene bastantes cortinas. Y me dijo él, dice, ¿a qué vienes? Le digo, vengo a contratar gente para un programa que quiero hacer. Y me dice, no te preocupes, ahorita entro, les comento y salgo por ti. Ese día iba acompañado de mi cuñado. Nos esperamos como unos 10 minutos afuera. Sale Emilio y me dice, jefe, no se olviden llevarme a su evento. Le dije, claro que no, yo lo voy a llevar. Pero resulta que a la hora de pedir a la gente, me dijeron quiénes estaban libres para ese día y Emilio tenía que ir a luchar a Tijuana. Entonces no lo pude llevar, pero se portó súper amable, muy buena gente el señor. Esa es la anécdota que yo tengo con Emilio. Ahorita quiero platicarles de una historia que parece sacada de una película. Más bien de una película no, de una canción. ¿Alguien ha escuchado la canción El Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog? Bueno, pues vamos a hablar exactamente del señor Camilo Pérez Moreno, conocido como el Bulldog. Él nace en el estado de Coahuila en 1918. Ahora sí, como decían por ahí, ¿no? Era el rostro que solamente una madre podría querer. No era muy agraciado. Era un tipo robusto y con una estatura aproximada de 1,90 m. Él era de oficio sastre, pero antes de practicar la lucha libre fue boxeador. No pasó nada con él. Empieza a entrenar lucha libre con Raúl Torres y debuta en 1948 en la ciudad de Guadalajara. Ahí empieza su circuito de presentaciones en el norte del país y en el estado de Jalisco. Pero pues, ahora sí como dicen, era un luchador más. Si no fue hasta en 1952 cuando el señor Pedro Ocadiz, o Cádiz, según no sé bien cuál sea la pronunciación, se le ocurre hacer una cumbia llamada Los Luchadores. En ese entonces fue grabada por algunos grupos y se empezó a hablar mucho pues de quién era el Bulldog. Pues el Santo, Blue Demon y el Cavernario estaban en su pleno apogeo. Toda la gente pensaba, los promotores, que al Bulldog que se referían era el que luchaba. Pero no, el señor Ocadiz menciona al Bulldog solamente para hacer una rima, para que sonara bien esa canción. Él ni sabía que existía un luchador con ese nombre. Entonces le empiezan a llegar las oportunidades y viene a la capital. Y con él vienen oportunidades, pero también rivalidades. Como la que fue en 1965, donde el Bulldog pierde la cabellera con el Zorro Plateado. El Bulldog empieza a ser una gran pareja junto al Médico Asesino. Se convierten en una de las parejas más solicitadas y de las más rudas que ha habido. Al Bulldog se le recuerda
por una gran lucha que dieron. Y digamos una gran lucha porque fue de las más salvajes y las que terminó teñida de rojo, recordado por todos los aficionados, fue cuando el Bulldog y Gori Guerrero se enfrentaron a Sugisito y a Joe Marín. El Bulldog nos deja en este mundo un 5 de septiembre de 1980. Pero aquí hay algo, hay unos datos un poquito no claros con lo de la interpretación de la canción. Pues muchos dicen que la canción ya se escuchaba en el año 52 cuando fue creada. Otros dicen que fue grabada hasta 1960 por la Santanera, pero no hay indicios que hayan sido ellos los primeros que hayan grabado esa canción. Y el señor Ocadiz dice que su canción estuvo 31 años guardada porque nadie la quiso grabar, que fue hasta 1982 o 83 donde el Conjunto África la empezó a dar a conocer. Ahí empiezan a sonar en las fiestas, en los bautizos, 15 años, la radio, la televisión, y se convierte una de las canciones preferidas del público, con un ritmo impresionante. Aquí hay una anécdota donde dicen que el santo no pudo escuchar la canción en LP, porque cuando le llevaron el LP al Teatro Blanquita, donde él trabajaba como escapista, se lo llevaron, pero no tuvo el tiempo de escucharlo, y a los 3 días fallece el santo. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado esta breve plática. Les agradezco a los que me han estado siguiendo, a los que se han suscrito, y esperemos que sean más personas los que me hagan el favor de regalarme un like o una suscripción. Yo hago esto con la intención de dar a conocer lo poco que sé. Y poco a poco voy a ir platicándoles también sobre mi carrera. En el siguiente video que voy a subir, voy a platicar algunas anécdotas que pasaron con algunos luchadores, y vamos a hablar de los primeros mini superestrellas que llegaron a México. Ahorita que estamos en tiempos de lluvia, recuerdo una función, no sé bien si fue a finales de septiembre o a principios de octubre, que se dio en Xochimilco. Fue tanta el agua que cayó que la arena se inundó, y Protección Civil quería suspender el evento en la arena Xochimilco, pero la gente no lo dejó. Y por si fuera poco, era un evento de AAA donde la lucha estelar iban a ser Infernales contra los Dinamita. Pero por las condiciones climáticas, los Infernales no llegaron y tuvieron que ser sustituidos nada menos que por el Hijo del Santo, Octagón y Volador. Esos pequeños detalles a veces, aunque el programa fue cambiado a la mera hora, fue un programa que quedó para la historia, para la gente asidua a la arena Xochimilco. En primera, porque era de las primeras veces que la arena se inundaba, que tuvieron que sacar, ahora sí que como dicen, a cubetazos el agua. Era la primera vez que 3 luchadores estrellas no se presentaban y eran sustituidos por otros 3 superestrellas. Bueno, mis amigos, espero no haberlos aburrido. Les vuelvo a recordar, mi canal es Casos, Cosas y Curiosidades de la Lucha Libre. Mi nombre es Alex Rangel.
Y de antemano, muchas gracias por apoyarme, que tengan buena tarde. Y mis amigos de ProLucha, a seguir echándole ganas. Y un fuerte abrazo a Piromaníaco, que cumplió años en días pasados y no invitó al mole. Hasta la próxima. Gracias.